A su nombre. Amados hermanos, hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Aleluya. Que todo sea para la gloria y la honra de su santo nombre. Amén. El Señor, amados hermanos, me ha dado una palabra, amados hermanos, para que le saquemos provecho y nosotros crezcamos espiritualmente por medio de su palabra. Amén. Lo que le vengo a hablar, amados hermanos, hoy en el nombre de Jesús, es la vana autoadulación del pecado. Amén. La vana autoadulación del pecado. ¿Sabe por qué les vamos a hablar de esto, amados hermanos? Porque el problema que tiene el hombre con Dios es el pecado. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro para pedir dirección en el Espíritu, para que el Señor nos guíe a toda verdad en el nombre de Jesús. Y que sea Él, por el poder de su palabra y su Santo Espíritu, que nos guíe esta noche. Y que Dios nos bendiga a cada uno y nos dé conocimiento de su palabra, en el nombre de Jesús. Amantísimo Dios, eterno de gloria, hoy venimos delante de ti, mi Dios. Tú toma control, Espíritu Santo, de toda mente, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Aún los que están aquí, Señor, aún los que no pudieron venir, Espíritu Santo, tú toma el control en el nombre de Jesús, aún los que están de lejos, por el poder de tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos des esa plenitud, Señor, en tu presencia, esa plenitud de tu palabra en vuestra mente y en vuestro corazón, y que seas tú, mi Dios, guiándonos a toda verdad en el nombre de Jesús. La iglesia dice, amén. Así que, amados hermanos, vámonos a la palabra. Vámonos a Salmos capítulo 36. Hablando de la vana autoadulación del pecado, amados hermanos, o de la adulación del pecado, como usted quiera llamarlo. Vámonos a Salmos capítulo 36, verso 2. Verso 2. Si está conmigo, contésteme con un amén en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Salmo capítulo 36, verso 2. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra dice: se lisonjean por tanto en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Dicen otras versiones: ¿por qué se halaga a sí mismo en su propia opinión hasta que se halle que su iniquidad es aborrecida? Oiga bien, y dice en otra versión: el pecado habla al malvado en el fondo del corazón. Oiga bien, el miedo a Dios no existe para él. Aleluya, estoy hablando en tres versiones. Amados hermanos, hablando de adular el pecado, hay muchos que nos encontramos en esa posición. Los que estamos dentro de la iglesia y los que están afuera de la iglesia. Los que han aceptado a Jesucristo y los que no han aceptado a Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la palabra? Mas la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén, aleluya. Por cuanto todos estamos destituidos de la gracia de Dios, por cuanto todos hemos pecado, pero Jesucristo es el mejor camino. Aleluya. Amados hermanos, para profundizarlo un poco más, la adulación significa, amados hermanos, la adulación significa algo falsificado, algo que no es real. Aleluya. Algo que no tiene valor. Aleluya a su nombre. Ustedes saben que un billete, un dinero, si es falso no tiene valor. Amén, aleluya. Así es el pecado para todo aquel que es limpio con la sangre del Cordero. Aleluya a su nombre. Amados hermanos, hay muchos que saben que la falsificación del pecado
y miran de cerca el pecado, amados hermanos, y no tienen temor. Es lo que le está dando a entender ese verso. Y en el verso anterior dice que no hay Dios. En el verso 1 dice que no hay Dios. Aleluya. Pero miremos claramente, amados hermanos, ¿quiénes son los que adulan el pecado? ¿Quiénes adulan el pecado? Son aquellos, amados hermanos, que no tienen temor de Dios. Aleluya. Sea aquel que sea llamado o sea aquel que no es llamado. ¿Por qué hablo esto? Porque aunque nos encontremos, amados hermanos, en pecados como iglesia, tenemos la capacidad y tenemos la seguridad que solo Cristo Jesús puede librarnos a nosotros. Pero en veces nosotros no queremos. Aleluya a su nombre. ¿Por qué no queremos en veces, amados hermanos? Porque estamos sujetos a pasiones desordenadas, a pasiones que no le agradan a Dios, a cosas y costumbres que son detestables delante de los ojos de Dios. Amén, aleluya a su nombre. Cuando el pueblo empieza a mirar la verdad en la que se encuentra, amados hermanos, empieza a tener temor a Dios, empieza a buscar más de la presencia del Señor y deja de ser un convicto, un sentenciado por la palabra, un sentenciado por la ley. Todo mensaje que se predique contra el pecado es hacerte volver a Dios. Es hacerte volver a nacer de nuevo. Aleluya a su nombre. Es hacerte salir de las tinieblas a la luz. Es hacerte salir del error a la verdad. Aleluya a su nombre. Es hacerte salir, amados hermanos, de tu conformidad a vivir una vida que avive la presencia en tu vida a Dios y que agrade a Dios lo que tú haces. Es empezar a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Aleluya, es sencillo. La palabra es demasiado fuerte. Y sabemos que es fuerte para aquellos que están en pecados, pero para aquellos que no están en pecado les advierte, les dice por qué camino tiene que andar, por qué, oiga bien, qué actitud tiene que tomar, qué cordura tiene que tener, qué pudor tiene que tener, qué sabiduría tiene que tener, qué conocimiento tiene que tener, qué debe de mirar, qué debe de hablar, qué debe de oír. Aleluya a su nombre. Aquel que es alumbrado con la palabra sabe cuál es el camino que le corresponde andar. Aleluya a su nombre. No son los 7 caminos que el diablo agarra. No, es un solo camino. Aunque coge no se salga. Aunque coge siga adelante. Porque oiga bien, su salvación está al final. Al final está su corona. Y su corona es incorruptible. Su corona no se mancha. Su corona no es pagada con ningún precio de la tierra. Es pagada con precio de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por su vida, por sus hijos y por su familia entera. ¿Cuántos lo creen? El pecado, amados hermanos, sabemos que nos aparta de Dios. No le agrada a Dios. El temor tenemos que buscarlo. Y por medio de donde se busca el temor, cada día que usted lee la palabra. Si usted lee la palabra y se toma un momento determinado y de todo el tiempo que usted da cada día a leerse unos 5 capítulos, usted va a obtener sabiduría de Dios, no de hombre, no adulterado. Usted va a empezar a entender lo que se predica, lo que se está hablando, lo que se le está diciendo, por dónde se está guiando su vida. Usted tiene que saber de que esta autovanagloria que se tienen del pecado la gente, autoadulación que se tiene la gente del pecado, es que el problema es que el predicador, el evangelista, el profeta no le dice lo que tiene que decirle a la gente. Tiene que decirle la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vámonos al libro de Judas. Solo tiene un capítulo. En el verso 15, para los que caminan adulando el pecado, tienen esto presente. Dice el verso 15, para hacer juicio contra todos
y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. ¿Contra quién? Contra Dios. Dice el verso 16: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Oiga bien, adulando a las personas para sacar, dice, provecho. Yo siempre le he dicho algo: ponga de primero a Dios. Nunca ponga de primero a un pastor, a un evangelista, a un profeta. Jamás. A Jesucristo ponga primero en su corazón. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para tener un andrajoso al lado. Amén, aleluya a su nombre. Amados hermanos, se dice un refrán muy dicho en nuestras vidas. Dice el necio: los que son necios, dice, no hay que tener miedo. Ese es un refrán que nos decimos muchos. No hay que tener miedo. Ay, dice uno, Dios no hace nada, dice otros. Amén, aleluya. Otros dicen, no hay que tener miedo. Ay, otros dicen, Dios no hace nada. Dios solo dicen y predican, Dios no hace nada. Dios, ese cuento es en tiempo, me lo dice que Él viene y no viene. Aleluya, dice el necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el necio, y con esto me refiero a eso, que la gente no tiene miedo a estar pecando deliberadamente delante de Dios. Yo no digo que no vayamos a pecar nosotros, pero nosotros tenemos a dónde ir cuando pecamos. Nosotros tenemos a dónde arrodillarnos cuando pecamos. Nosotros tenemos a dónde ir a pedir perdón cuando pecamos. Nosotros tenemos a dónde está nuestro socorro: en el Señor. Amén, aleluya. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice el Señor, se han corrompido muchos. Esa autoadulación del pecado te corrompe delante de Dios, y nos corrompe de una manera muy negativa que no le agrada a Dios. Aleluya a su nombre. Que no hay Dios delante de sus ojos, dicen ellos. Que no hay Dios. El salmista quedó sorprendido porque los impíos decían eso, los pecadores decían eso, que no hay Dios. Vamos a hacer y deshacer, vamos a disfrutar la vida, vamos a estar, amados hermanos, van a estar como en Sodoma y Gomorra, van a estar como en el tiempo de Noé, dándose en casamiento, comiendo, bebiendo. Amén, aleluya. Pero, amados hermanos, es decir, cuando vio a los impíos, el salmista los vio de una manera que estaban pecando deliberadamente, sin ningún stock en su vida, sin nada que les hiciera dar un paso a la verdad, solo la mentira. Aleluya. El camino prometido de ellos, ¿saben qué era? El camino que ellos mismos se prometían, camino lleno de maldad al final. Porque depende cómo ande el padre, van a andar los hijos. Amén, aleluya. Depende cómo ande el pastor, van a andar las ovejas. A su nombre. Esperemos de que usted tome posición de su vida y se levante así y empiece a servirle al Señor. Porque aquí no a nadie le impedimos que sirva. A su nombre. Eso le agrada a Dios. Si usted toma esto como algo cotidiano, algo normal, entonces usted está tomando ese camino prometido de maldad que se promete el mismo impío, que se promete el mismo pecador. Estaban convencidos dentro de sí que ese juicio ya no era para ellos. En el mismo Salmo se los dice que ese juicio ya no era para ellos, que la ira de Dios amenazaba a los pecadores, pero ellos no tenían miedo. Se había perdido el temor, se había perdido aquellas ganas de seguir a Dios, pero seguían más haciendo el pecado.
Y el salmista miró eso claramente en el pueblo, en los hombres, en los impíos, en los pecadores, que el pueblo se inclinaba más y más a la maldad. Aleluya a su nombre. Hay muchos de nosotros, amados hermanos, que en veces, amados hermanos, no se acerca a ver bien las cosas, porque su vida está tan hundida en el pecado que no entiende que solo Cristo puede limpiarlo de su pecado, que solo Cristo puede darle una mejor salida de todo el caos humano que se encuentre, todo el caos emocional, de todo el caos mental, de todo el caos de sentimientos que tenemos dentro de nuestra vida. Porque en veces, amados hermanos, los sentimientos se encuentran, la mente se encuentran, las ansiedades se encuentran y todo se vuelve un colapso espiritual en el creyente. Aleluya a su nombre. Solo en el poder de la oración nos sostenemos. La fe es el ancla, pero el poder de la oración nos sostiene a nosotros. A su nombre. Isaías 5:20. La falsificación de mirar de cerca el pecado y no tener temor. El fondo de ellos era el no querer cambiar. El fondo de ellos era el no querer cambiar. El mal y el peligro que ellos daban, amados hermanos, a su vida era de sus malvadas obras, porque eran reflejos de su vida caída delante de Dios. Es lo que miraba el salmista. Los reflejos que ellos daban era de su vida caída cada día. Aleluya a su nombre. ¿Qué dice ahí? Se lo voy a parafrasear. Llaman mal al bien y al bien mal. Oiga bien. Y llaman a la libertad, oiga bien, libertinaje. A la libertad llaman libertinaje. ¿Por qué? Porque se brindan de su astucia y viven en fraude delante de Dios. No viven rectamente, no viven piadosamente, se autojustifican, se autoadulan. Porque el mismo autoadulación del pecado te hace caer en el error de que no vivas en la justicia de Dios, preocupado de que Dios te puede hacer algo por estar de desobediente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque ellos iban contra de lo bueno y de lo justo. Porque ese pueblo que miraba el salmista iba contra de lo bueno y de lo justo y de lo recto. Contra lo que piensan y piensan tantas banalidades de la vida, se enroscaban más y se enrollaban más, que al final, amados hermanos, las ramas malditas que tenían de su vida se convertían en unos brotes de raíces de amargura en sus vidas. Daban frutos de amargura, no daban frutos dignos de arrepentimiento. El pecado que ellos cargaban desafiaba mucho a Dios. El pecado que ellos encontraban y no sabían que estaban errando en el camino de la salvación, en el camino de Dios, porque el pueblo escuchaba ley, escuchaba palabra, escuchaba profeta, escuchaba a todo mundo, pero no tenían el temor. Se habían embotado, oiga bien, el brote de ellos que estaban dando no era el brote que el Señor necesitaba ver en el pueblo. Aleluya a su nombre. Cuando el Señor le habla al pueblo, porque dice que Dios le recordó hasta por el mismo Moisés y por el mismo profeta, por los mismos profetas, les recordaba claramente que no haya pecado en ellos, que no adulen más el pecado, que no adulen más el Dios, que caminan en su corazón, porque al final, amados hermanos, eso es trampa para cada uno de nosotros, de vuestra salvación. La red se tiende y son muchos los que caen en la red del pecado cada día. A su nombre. Eso te va a robar cierto sentido de la verdadera herencia de la salvación de Dios. Y lo niegan y se apartan de la salvación. Aleluya. A su nombre.
El Espíritu Santo siempre hará con su pueblo y siempre obrará con el pueblo de Dios y hablará. Él siempre va a cortejar a su pueblo, el Espíritu Santo. Aunque tú peques deliberadamente y sepas de que tu pecado, amados hermanos, un día te va a rendir cuentas. Acuérdate que esperemos de que hoy, este día, tú te concentres más en ese pecado que te aparta de Dios. Porque hay pecados que te apartan de Dios, pueblo de Dios. Hay pecados que te llevan más y más a la desesperación de tu alma. Tu alma gime dentro de ti, pero tu carne está llena de mucha avaricia del mundo. Aleluya. El Espíritu Santo no viene a condenar a nadie, nunca a la iglesia. El Espíritu Santo, todo mensaje que ha dado es para que la iglesia vuelva a los pies de Cristo. El Espíritu Santo, la gente piensa que predicar contra el pecado es solo para maldecir al pueblo y para decir no. El predicar contra el pecado es para que la gente salga huyendo del pecado y busque la salvación a los pies de Cristo. Amados hermanos, la gente quiere algo esplendoroso y quiere bombas y quiere todo. Eso es lo que busca, la autoexaltación del pecado. Porque lo que tú tienes dentro de tu corazón es lo que tú reflejas afuera. Porque si tú reflejas Espíritu Santo de tu corazón, vas a reflejar al Señor afuera. A su nombre. El Espíritu Santo, amados hermanos, trata de hacerte retroceder cada día que tú intentas caer en el pecado. El Espíritu Santo trata de alejar tu corazón de lo que es pecado. El Espíritu trata de buscar la manera como tú adores más a Dios de corazón. Porque ahora en este tiempo, amados hermanos, el tiempo está tan difícil. Las cosas están tan difíciles. El hombre no quiere ser advertido, el hombre no quiere ser aconsejado. El hombre no quiere volver a la senda antigua. El hombre no quiere buscar la santidad. La adulación del pecado te ofrece una religión falsa al final. Que esa religión falsa te va a pasar la balanza, sea tu obra buena, sea tu obra mala. Te van a sacar los libros enfrente de la presencia del gran trono de Dios. Y Dios te va a dar, amados hermanos, lo que tú te mereces. Y si tú te mereces salvación, pasa, te va a decir el Señor, al reposo de tu Señor y gózate en la presencia de tu amado. Pero si tu pecado te arroja más a la religión falsa, esa religión falsa, amados hermanos, te ofrece un consuelo de amigo y no del Espíritu Santo. Esa religión falsa te ofrece un consuelo de tu matrimonio o de tu familia o de tus hijos, pero menos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se cambia por nada. Con esto no estoy poniendo en contra a la mujer, contra el esposo, ni el esposo en contra, ni los hijos contra nadie, sino que el consuelo del Espíritu Santo no lo puedes comparar a un consuelo humano. Claro están las cosas delante de Dios. A su nombre. El consuelo del Espíritu Santo, amados hermanos, te lleva a ver la luz de Cristo. Te lleva a ver el camino de la salvación. Pero la religión falsa te puede hacer bailar, te puede hacer danzar en puntita, y al final, amados hermanos, es falsa. Al final es falsa. Una religión falsa te puede hacer feliz hoy. Feliz por lo que sabes, feliz por lo que conoces, feliz, pero al final, ¿de qué te sirve? Le dice el Señor, tienes que volver a nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Oiga bien, una religión falsa puede darte la sensación de que estás prosperando. Yo necesito que mi pueblo, el pueblo, la iglesia prospere con su alma. Y lo demás que venga por añadidura. Por eso no me preocupo por pedirles nada. Solo lo único que les pido, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Porque necesito que ustedes estar todos allá cuando estemos delante del Señor. Señor, ellos estuvieron conmigo, yo estuve con ellos, yo quiero estar con ellos allá, Señor.
Porque obedecieron a tu voz, oyeron a tu voz, no oyeron religiones falsas y se sometieron a tu verdad, Señor. Y caminaron más y más en tu palabra y en tu verdad, porque esto era luz para sus caminos, era luz para su vida, era luz para su alma, era luz para su mente, era luz para su corazón. El Señor les hablaba por medio de la palabra y ellos atendían la voz de su buen pastor. A su nombre. Aleluya, denle palmas al que vive, porque Él reina para siempre. Aleluya. Una religión falsa no te da dominio propio, amado hermano. No te puede dar. Y lo que miraba el salmista, que ellos ya no tenían dominio sobre sus vidas. El pecado los dominaba. No importaba lo que se les predicara, lo que se les dijera. No importaba cuántas veces eran sentenciados. No importaba cuánto abrogaban la ley. No importaba cuántos profetas se levantaron. La falsa religión te da una sensación de una santificación de mentira y falsa. Lo que te hace un verdadero adorador es cuando tú te humillas, es cuando tú eres humilde y recibes la palabra de Dios y recibes la verdad de Cristo en tu vida y dices: Señor, gracias por haberte acordado de mí. Gracias por haberte acordado de mí entre medio de tanta multitud, Dios. Señor bendito de gloria, hace que la gente del mundo, amados hermanos, la religión falsa, se acomode a las cosas del mundo y no busque nunca el seno del Señor. El mundo te ofrece tanto y tanto deleite y eso te lleva a muerte. Tienes que tenderlo en tu mente. El mundo solo da cada día más dolor y fracaso. Hace la gente sin sentimiento, sin tener una vida piadosa, sin tener una vida que no es recta delante de Dios. El mundo, amados hermanos, aquel que ora, aquel que ayuna, te va a aborrecer. Aún dentro de la iglesia hay un mundo escondido y Jehová reprenda todo ese mundo escondido. Esa religión falsa, amados hermanos, que camina dentro aún de la iglesia, se ha echado fuera de tu vida. Pero en el nombre de Jesús, a su nombre. Sé que no es Dios, amados hermanos, el que trabaja en esos lugares. Porque mucha gente se alarda por sus grandes altares. Pero ¿de qué me sirve tener grandes altares si no hay fuego del Señor, no hay verdad del Señor? Que todo se sostiene por su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. ¿Cuánto lo creen? Eran cosas extrañas, amados hermanos, que los hombres que gozaban de tanta luz vinieran a terminar en tinieblas. Lo que el salmista se fijaba en ese momento. ¿Por qué, decía el salmista, pasa esto? Porque ya no tienen temor de ti. ¿Por qué dicen que no hay Dios y se dedicaban más a hacer el mal? Porque ya no era lo que estaba en el entorno, sino la semilla que brotó dentro de ellos, que era el pecado en ellos trabajando ya. Ya no los dominaba lo que oían con el corazón, ahora los dominaba lo que había crecido en su corazón. A su nombre. Pero el Señor le dijo, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Oiga bien, óiganlos. Ya se habían ellos apartado de escuchar a Moisés y a los profetas, ya no estaban escuchando. Así es cuando la gente ya no quiere venir a la iglesia, el pecado ya los atrapó y uno le dice: Señor, ten misericordia de ellos. Que ya no quieren escuchar tu palabra, Señor bendito de gloria, o no solo quieren dedicarse a sus vidas. Señor, sácalos de ese horno, Padre, que está recién empezando a calentar, Padre bendito de gloria. Ten misericordia de ellos, Señor. Que cuando tú obres en ellos, Señor, yo sé que ellos van a ver tu gloria. Hay cosas que se tardan, hermano, pero es el proceso del desierto. Pero tienes que verte tu ropa y tus sandalias que no se gastan en el camino.
Tienes que ver que tus agapes no estén manchados en ese camino. Aleluya. A su nombre. Porque dice la palabra en Hechos 28:23, dice: y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, dice, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca, oiga bien, de Jesús, tanto por la ley de Moisés, por los profetas. Era Pablo hablándoles. Así como nosotros nos esmeramos por llevarles un mensaje, por llevarles la palabra de Dios, para que ustedes reconozcan que necesitan más de Dios cada día, en cada momento, porque a nosotros se nos olvidan las cosas y alguien tiene que recordarnos. Amén, aleluya. Que cuando tú te sientes deprimido, vea la palabra y la palabra te anima. Que cuando tú te sientes desanimado y no entiendes este camino, Señor, dice que te falta sabiduría, pídala a Dios. Que el que quiere sentir la presencia del Señor tiene que arrodillar sus rodillas en su lecho, en su cuarto, en sus camas. Ahí, Señor, tú dices en tu palabra, Padre, que en público tú me vas a recompensar. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he hecho. Y yo sé que el Señor está con nosotros. El Señor nunca nos ha dejado solos. A su nombre. Ellos leían, escuchaban las terribles amenazas que estaban en la palabra y aún no percibía su oído ya. Ya su oído se había llenado de comezón. Amén, amados hermanos. Ya su oído estaba lleno de carcoma, estaba lleno de comezón. Ya la cera lo tapaba el oír audible de la palabra de Dios. Ya ellos ya no prestaban atención porque ya no tenían miedo de seguir pecando. Oiga, vámonos a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9, ¿qué dice? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. A mí no me venga diciendo de que usted va a orar en su casa y usted se aparta de la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿a dónde se predica la ley? En la casa de mi Señor. Su oración va a venir a ser abominable delante de Dios si usted no está oyendo la ley. Usted está apartando el oír la ley de Dios de sus oídos. Y dice, oiga bien, en Jeremías 44:4: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Pero a la gente uno le dice más y más: no peque, deje de hacer eso, busque a Dios. La gente más inclinada, su vida usted mismo la conoce. Sus pensamientos usted mismo los conoce. Sus actos, sus acciones usted mismo los conoce. Usted sabe si le agrada a Dios lo que usted está haciendo o no le agrada a Dios. Usted sabe que si usted está dando un buen fruto, usted sabe si lo está dando o no. A su nombre. Amados hermanos, solo hagan su parte. Amados hermanos, solo haga su parte de oír la palabra de Dios. Porque otro fundamento no te puede estimular. Otro fundamento no puede venirse sobre el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Amén, aleluya. No se puede decir otro camino. Yo no te puedo decir: ve y entrega tu casa y tu camino va a ser salvo. No. No te puedo decir eso. Ve y entrega todo lo que tú tienes y tu camino va a ser salvo. No. El Señor lo que quiere es un corazón que lo entregue de corazón a Él. El Señor lo que quiere, amados hermanos, es que tú te alejes cada día del mal.
El Señor lo que quiere, amados hermanos, es que tú dejes de proceder de esa manera tan perversa, que al final tú mismo caes en el hoyo, al fondo del hoyo, y te das dando cuenta ahí mismo que tu pecado es tan odioso delante de Dios. A su nombre. Tú mismo te das cuenta que tu pecado es odioso delante de Dios, que tú no lo quieres soltar porque te aferras a Él cada día. Pero Jesús ya pagó el precio por ese pecado. Suéltalo. Suéltalo porque Cristo ya te dejó libre. Suéltalo porque Dios ya pagó por medio de su Hijo ese pecado tuyo que tú andas dentro. Aleluya a su nombre. 1 Corintios capítulo 14 verso 24 dice: pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Pero oiga lo que dice el verso 25, dice, que es lo más interesante: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Aleluya. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así dice: postrándose sobre él el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tu pecado puede ser perdonado. Tu pecado de idolatría puede ser perdonado. Tu pecado de autoadulación puede ser perdonado, amados hermanos. Tu pecado puede ser perdonado si tú entregas tu vida a Dios. Es decir, hasta que descubres tu propia experiencia, que es algo terrible pecar delante de Dios, hay quebrantamiento. Hasta que tú te das cuenta que hay pecados que te hacen tocar fondo en tu vida y dices: Dios, es lo primero que te sale de tu boca. Ayúdame porque solo no puedo. Porque cuando estás en el mundo no te imaginas la magnitud del problema que tienes. Cuando estás en tu vida conforme y conformista, no te imaginas el problema que tienes. ¿Por qué? Piensas que el pecado es dulce delante de tu vida. Piensas que el pecado, amados hermanos, lo puedes esconder debajo de tu lengua como un dulce y te empalaga todos los días. Porque no dejas que Dios cambie esa manera de vivir a una manera que le agrada. Todas las lisonjas que tienes son perversidades delante de Dios, no le agradan a Dios. Porque finalmente se convierten en unas experiencias terribles en tu vida y dices: Señor, esto yo lo quiero aborrecer. Cada pecado te da una experiencia y te dice que no puedes ir esa hiel de amargura y de ajenjo que tu pecado te lleva. Porque es hediondo delante de Dios. Y lo que Dios quiere es que tú te santifiques y que ese pecado se vuelva algo delante de Dios, que es que lo deshagas de tu vida y que vuelva la hermosura de tu vida. Porque cuando caminas con Dios tu semblante cambia. Cuando caminas con Dios tu confianza es diferente. Cuando caminas con Dios tus frutos no aborrecen a Dios, tus frutos son agradables delante de Él. Y si tú caes, Dios te levanta. Y si tú tropiezas, Jesús te sostiene. Y si tú flaqueas, Él te da pies como de gacela. A su nombre. Proverbios 23:32 dice: por fin morderá, oiga bien, como serpiente, y picará como víbora. Lo que Dios está evitándote es eso, de que tú piques como serpiente, oiga bien, como víbora. Oiga bien, que lo que Dios quiere, que tú no muerdas como serpiente, si picará como víbora, dice la palabra. Dios no quiere eso en tu vida. Dios lo que quiere es que el hombre malvado llegue al arrepentimiento. El salmista es lo que hablaba.
El salmista es lo que miraba. Que el hombre ya no llegara a un nivel que ya Dios ya no soportara y le pasara algo. Porque el pecado te induce, el pecado te lleva. El pecado oiga bien, el pecado, amados hermanos, te hace delante de Dios aborrecible. El pecado, amados hermanos, sus acciones, pensaba que sus acciones iban a... Oiga bien, delante del salmista la gente se mofaba y le decía que el salmista decía: Señor, esas acciones de los impíos, de los pecadores, Señor, piensan que su vida va a ser larga, porque todo el mundo tiene un pensamiento que quiere durar tantos años. Pero ¿de qué? ¿A cuántos años quiere durarle más al Señor? Pero ¿en qué quiere durar más años? ¿Quieres durar más años sirviendo a Dios o sirviendo a tu pecado? Es decir, amados hermanos, que Dios quiere que el hombre mejore su vida. Que el árbol, amados hermanos, por su fruto, amados hermanos, es conocido. Pero Dios no quiere venir a tu vida y que encuentre frutos de iniquidad en tu vida, que Él mismo lo aborrezca. A su nombre. Dios, amados hermanos, quiere sentir que el Espíritu mora en tu vida, y ese fruto de iniquidad el mismo Espíritu lo echa afuera. Aleluya, a su nombre. Los hombres malvados generalmente, amados hermanos, no esperan nada. El pecador no espera nada. Porque hay gente que hoy acepta y ya sale hablando, ya sale diciendo que es de Dios, pero ¿por qué sus hechos están diciendo otra cosa? Y lo primero que dice es autoadulación de pecado. Dice: no me juzgues. No, la palabra, la ley te juzga. Porque ¿sabe dónde se aplica ley? Donde hay pecado. Si tu vida no tiene pecado, no se puede aplicar ley. Si tu vida, oiga bien, no tiene pecado, no puede condenarte Jesús. Solo puede decir: pasa al gozo de tu Señor. A su nombre. Son pocos los pecadores que desprecian el pecado. Porque hay muchos. Yo siempre le digo a mi esposa me dice: amor, mira que cambió. Esperemos 3 años, le digo yo. Esperemos 3 años para el fruto. A su nombre. Con esto no digo que hay unos que no cambian. Hay unos que cambian de la noche a la mañana. Ellos ya quieren cambiar. Ya se aburrieron de la vida que llevaban. Ya les dio asco lo que hacían antes. A su nombre. Y quieren cambiar. Pero lo terrible es, amados hermanos, estar jugando con Dios. No se ponga a jugar carritos ni muñequitas con Dios, porque es terrible caer en las manos de un Dios. Amén. Es terrible. Ellos no miran la magnitud del infierno jamás. No miran. No miran que en el país que se encuentra van a trasladarlos a otro país, que es el país del infierno. Ellos no miran la magnitud. ¿Por qué? Vámonos a Eclesiastés 7:29. Dice, oiga bien, el pecador, el impío, continúa viajando por ese camino que lo lleva a un abismo. ¿Por qué? ¿Qué hay en su vida? En Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado. Oiga bien lo que dice en la palabra: que Dios hizo al hombre recto. Que Dios, ¿quién hizo? Dios hizo al hombre recto. Usted es recto, usted no es torcido. Métaselo en la cabeza y créalo y confíelo. Usted es recto. El diablo desde el principio le encanta torcerlo todo. Le encanta ensuciarlo todo. A su nombre. Pero usted es recto delante de Dios cuando usted dice que ya ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero ellos buscaron muchas perversiones.
Y eso es lo que Dios trata de hablarle por medio de ese salmo. Y por medio del salmista, el salmista miraba que el hombre solo se inclinaba más a maldad. Como dice en Génesis capítulo 6. Pero mi espíritu no puede contender con el hombre, dice el Señor. Solo con los varones de Dios. Ahí es donde habita el Espíritu de Dios. Solo con los varones de Dios. Amén, aleluya. Oiga bien, los pecadores se justifican y se justifican. Y no saben que la esperanza futura que ellos llevan es una impunidad. Piensan ellos que es una impunidad futura. No, allá nadie va a tomar por inocente, dice el Señor. A nadie. Todo aquel que sepa que hay un Dios que vive, sepa que va a rendirle cuenta a Dios. Moisés le hablaba claramente. Dios le hablaba a Moisés claramente. Y el Moisés tenía que hablarle al pueblo por medio de lo que Dios había hecho. Y dice en Deuteronomio 29:18, dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, oiga bien lo que dice la palabra, cuyo corazón se ha apartado hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a dioses de esta nación. Amén. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, dice la palabra. No lo digo yo. Dice el verso 19: y suceda que al oír, dice, las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de ¿qué? ¿De qué dice? Con la embriaguez que quita la sed. Ojalá no nos encontremos en esa situación, que todas las maldiciones van a ir sobre nosotros, sobre vuestra familia, porque el Padre tiene el deber de cortar las maldiciones sobre sus hijos, porque no puede pasar a la segunda, a la tercera y a la cuarta. Hoy córtela en el nombre de Jesús. Hoy dígale: mi casa y yo serviremos a Jehová, al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios que quiso abrir el mar rojo. Aleluya. Usted tiene poder en su boca. El diablo no puede venir a arruinar y a venir a deshacer lo perfecto que Dios ha hecho en su vida. El diablo no tiene potestad, porque no quiero que Dios los encuentre diciendo que tengo paz. Paz del mundo tiene, porque la paz que Jesucristo da no es como el mundo la da, jamás. La paz que tú vas a tener es paz con los hombres y paz con Dios. No vas a tener nada en contra de nadie. Vas a amar a Dios sobre todas las cosas y vas a decir en tu corazón: mi corazón está Cristo Jesús. A su nombre. Dios, amados hermanos, piensa que el hombre, Dios piensa que el hombre en su palabra, y lo dijo ahí claramente, que el hombre le va a venir a decir a todo el mundo: no, yo tengo paz y estoy bien con Dios, porque Él lo dijo por medio de Moisés, pero Dios ya lo sabía. Amén. Ese mandato fue dado de Dios a Moisés, entiéndalo un poco, porque Moisés se subía al monte a buscar a Dios y Dios le daba todas las instrucciones que tenía que decirle al pueblo, y cuando el pueblo se quería desviar, Dios mandaba palabra. Amén, aleluya. Dios mandaba palabra. ¿Y esto a qué nos lleva, amados hermanos? Que el hombre piensa que se va a llevar todo lo que tiene. No nos vamos a llevar nada, solo tu salvación. Es lo único, porque dice en el Salmo 49:17, dice: cuando muera no llevará nada, su gloria no descenderá tras él, dice el Señor en su palabra. Oiga bien, aunque mientras vivo bendijo su alma. Mientras él vivía bendijo su alma. Sí, se puede dar deleites y placeres y todo, pero con cordura delante de Dios, con rectitud, algo que agrade a Dios, no algo que desagrade a Dios. Amén, aleluya a su nombre. Usted puede ver televisión, usted puede ver su teléfono, pero algo que agrade a Dios. Aleluya a su nombre. No pornografía, no adulterio, no fornicación, no mentira, porque lo que tenemos de ejemplo, amados hermanos, que lo que tenía en su corazón brotó, ¿sabe? Es el presidente que teníamos. Amén. Es un ejemplo muy claro de lo que el salmista hablaba en ese salmo, de lo que el salmista miraba sobre otros.
Y eso es lo que miramos del presidente que teníamos. El presidente que teníamos al final eso lo alcanzó. Aleluya a su nombre. Y eso no quiero que usted, amados hermanos, pase. Por eso Dios le está advirtiendo: busque al Señor mientras pueda ser hallado. A su nombre. Oiga bien, dice en el verso 19: entrará, dice, en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Oiga bien, los padres, estamos hablando de los padres que fueron rebeldes, que no quisieron buscar a Dios. Ahí mismo van a ir los hijos. Oiga bien, pero solo Cristo puede cambiar ese asunto, amados hermanos. Dice el verso 20: el hombre que está en honra y no, dice, y no entiende, dice, oiga bien, semejante es. Aquí la gente cuando tiene se aparta. En las iglesias cuando Dios los prospera se apartan hasta de Dios a adorarlo. Ya no quiero adorarle, ya no puede ni levantar la mano porque Dios ya se siente tan alta estima que tiene. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Denle palmas al que vive, aleluya. Dice Apocalipsis, si no me equivoco, 3:23, 3:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Oiga bien, de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos y entenderán y entienden ahora esto los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré, como dice, la salvación. El Señor va a mostrarte el camino de la salvación si tú ordenas hoy tu camino y no te olvidas de Dios. El Señor te va a ordenar tu vida si hoy tú aceptas a Jesucristo como su Salvador. Porque en esta vida, amados hermanos, el hombre por medio siempre está bien cómodo, autocomplaciente en todo, despreocupado, como, amados hermanos, como todo pasa a su entorno y no dice nada y no pasa nada en los asuntos que pasan en el mundo y no está viendo que la palabra se está cumpliendo. El hombre no está haciendo ninguna pregunta de Dios. El hombre impío no quiere preguntarle a Dios nada. El hombre pecador no quiere preguntarle a Dios si hay salvación todavía para su alma. El hombre está cómodo en esos problemas, amados hermanos, en las tragedias que pasan cada día. Los hombres modernos se han convertido en espectadores de lo que pasa en el mundo y no quieren buscar a Cristo. No importa si están guerras, si hay pestes, si hay toda clase de mal, todavía no se están dando cuenta que Dios le está poniendo una pantalla para que miren lo por venir. Amados hermanos, la gente tiene que despertar, abrir sus ojos a los acontecimientos y tomar ánimo para buscar a Dios. Tomar ánimo pronto para buscar a Cristo, amados hermanos. A su nombre. Es muy evidente que el hombre se jacta y dice el que va a escapar del castigo de Dios. A su nombre. Amados hermanos, yo he creído en Dios y voy a seguir confiando en Él, aunque las cosas no salgan como yo quiero en veces. Pero no es mi voluntad la que se va a hacer cada día. Es evidente que los hombres son descuidados y se sienten seguros. Los hombres, pero los varones de Dios no son descuidados. Ellos siempre están pendientes y están seguros de lo que viene. A su nombre. El hombre de Dios, amados hermanos, no se preocupa por ningún castigo porque ama. La palabra ama a Dios. El hombre, el impío, se preocupa más por alegrarse con sus negocios y su montón de diversidad de diversiones en su vida. Se preocupa más por eso y se jacta de todo lo que tiene y no se está dando cuenta que es un miserable que va para el infierno. A su nombre.
Ya que están amenazados, no, oigan bien, por los predicadores, sino amenazados por la misma palabra de Dios. Por la misma palabra de Dios están amenazados. Porque en vez de los hombres, amados hermanos, se ponen como el sabio que ya lo sabía todo. Pero había un sabio chino, amados hermanos, que estaba en la China, amados hermanos, y dice que ese sabio fue a buscar la sabiduría de ese chino, porque ya sabiduría de todo lo que él tenía, ya nadie lo halagaba, ya todo lo sabía. Pero era tanta la arrogancia que tenía ese hombre, amados hermanos, que se fue a la China a buscar al sabio chino. Y cuando llegó, miró que el chino era humilde, jalando piedras, arreglando su jardín, jalando comida, jalando todo. Y decía: a este hombre vengo a buscar yo. Yo, un hombre tan sabio, a perder mi tiempo. Y le dijo al que lo atendió a la puerta: ve y dile que no tengo tiempo, si me va a atender que me atienda. Pero cuando el sabio chino lo miró: dile que pase, con aquella gran humildad. Dile que pase. Y lo sentó en la mesa y le puso la taza, una taza para servirle té. Pero le dijo al criado: no lo sirvas tú, yo lo voy a servir, le dice el sabio chino. Al hombre sabiondo, al hombre agrandado, al hombre que lo sabía todo. Cuando llegó y se sentó, amados hermanos, ¿qué pasó? El sabio se sentó, pero el sabio chino vino y le dijo: ¿qué vienes? Vengo a buscar sabiduría, tu sabiduría. ¿Cuál es tu sabiduría? No me impresiona ni cómo estás, ni cómo vives. No sé qué sabiduría tienes. El hombre agrandado. Cuando el hombre se sienta, el chino empieza a depositar el té con una jarra grande de té en la taza del hombre sabio. Y cuando oiga bien, cuando en la taza ya no cabía ni un poquito más, le dijo el hombre sabio: ya no le eches más porque va a rebalsar. Cuando el chino no se detuvo y le dijo, y rebalsó, que mojó la mesa, mojó el piso, le dice el chino: así vas a terminar tú, le dice, con tu arrogancia, que ya nada te va a poder llenar. Así somos muchos de nosotros, que por nuestra arrogancia rebalsamos con nuestro pecado y ya la palabra ya no nos llena. A su nombre. Eso aprendámoslo. Su arrogancia, su ego, su altivez no va a hacer nada. Entonces el hombre se fue enojado, como normalmente típico hacemos todos nosotros. Nos enojamos con el hermano, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, porque nos dijo la verdad. Pero dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A su nombre. Denle palmas al que vive.